y estamos arrancando esta webinar en vivo, René, directamente desde la agencia RJ Consultores, que nos da la oportunidad de poder transmitir esta emisión completamente en vivo. Agradecemos a las plataformas Por Si Tenías el Pendiente TV. También queremos agradecer a la Mesa 35 que nos dan la oportunidad de poder llegar a más personas a través de esta emisión transmitida directamente desde el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, en el país que es México. Quiero saludar con gusto a mi compañero René Gutiérrez, quien ha sido parte de la operación política durante más de 30 años y también ha operado en distintos estados de aquí de la República, como es el estado de Guerrero, el estado de México, también en Michoacán y en Morelos, y también, por supuesto, titular de la página Por Si Tenías el Pendiente TV. ¿Qué tal, René? Te saludo con gusto. Buenas tardes, compañero Jaciel. En efecto, ya lo mencionas muy bien. Pues estamos transmitiendo directamente desde aquí el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, gracias a la plataforma RJ Consultores, las páginas hermanas, ya lo mencionaste, Por Si Tenías el Pendiente, la Mesa 35. Con gusto, compañero, te presento licenciado Jaciel Ceballos Gallardo, politólogo, y forma parte también de la estructura del SUSPEC, aquí sección 19, en el puerto de Acapulco, y cursando también su doctorado en Derechos Humanos y Políticas Públicas. Con gusto te saludo, compañero Jaciel. Y bueno, hoy tenemos, pues la semana pasada hablábamos de el conocimiento del territorio político electoral. Hoy tenemos un tema también que es muy importante en una campaña electoral, como es el cuarto de guerra. Y obviamente para que pues nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales pues nos puedan pues regalar un like, que nos ayuden a compartir. Y bueno, pues hoy vamos a tener una amena charla con las y los amigos aquí en el estado de Guerrero, a nivel nacional, y bueno, y en otras partes de Sud y Centroamérica que nos ven. Saludos a nuestros amigos. Adelante, compañero Jaciel. Sí, René, fíjate que estaremos hablando lo que quedó pendiente la semana pasada al platicar sobre justamente esa forma de poder conocer el territorio electoral. Salió el otro tema, que es el cuarto de guerra. Pero para decirlo más técnico, René, estrategia electoral y decisiones importantes del candidato en una campaña, mejor conocido como cuarto de guerra. Y quiero iniciar comentándote lo siguiente. Cuando hablamos de cuarto de guerra, justamente estamos hablando de ese espacio en donde se concentra parte del equipo de campaña para poder realizar ciertas decisiones importantes. Y fíjate, René, que se ha trabajado con el título de cuarto de guerra, haciendo una, ¿cómo se le puede decir? Una cercanía, una comparación, como cuando se habla de los soldados, del ejército, ¿no? Que se plantea esa situación, cuarto de guerra, el trabajo que realiza un cuartel militar para realizar su estrategia. Y en ese sentido entendemos que es el concepto de cuarto de guerra. Exacto, sí, en efecto, compañero Jaciel, ese ejemplo que tú pones es importante porque hasta incluso en las empresas privadas también debe de haber un cuarto de guerra. ¿Qué quiere decir un cuarto de guerra o para qué sirve un cuarto de guerra? Un cuarto de guerra en el tema político electoral sirve precisamente el cuarto de guerra marca la agenda del día para un candidato que en su momento esté contendiendo, llámese para una alcaldía, llámese para la gubernatura, incluso para la presidencia de la República, puede ser senador, puede ser también para los diputados federales, etcétera, compañero Jaciel. Entonces, ¿qué es un cuarto de guerra? El cuarto de guerra es aquel donde, pues desde luego, primeramente, la semana pasada hablábamos de una estructura, donde un candidato debe de tener esa estructura precisamente para que en su momento se arme pues el cuarto de guerra, y ya una vez estando en campaña, pues el cuarto de guerra debe de utilizarse como mínimo 2 veces al día. De preferencia es en la mañana, antes de que el candidato salga a hacer sus recorridos en el municipio. Vamos a poner que sea un candidato a un municipio de aquí al puerto de Acapulco, vamos a poner un ejemplo. Es importante también marcar el horario de un cuarto de guerra. Es importante entrar al cuarto de guerra a las 6:30 de la mañana. ¿Quién puede entrar en un cuarto de guerra?
simple y sencillamente entra el coordinador general, el de la estructura de activismo, entra también incluso el jefe de prensa o de comunicación social del candidato en ese momento, entran los asesores y por supuesto el candidato. ¿Para qué entra el candidato? El candidato nunca debe de tratar de ser coordinador de su campaña, para eso está un equipo. Entonces el candidato entra solamente para en ese momento escuchar a los que están en ese cuarto de guerra, porque le van a decir a dónde va a ir, con quién va a ir, a dónde le conviene ir, a dónde no le conviene ir. Entonces ese es básicamente el cuarto de guerra. Y en el cuarto de guerra, compañero Jaciel, amigos que nos siguen en las redes sociales, no deben de entrar más, mínimo y máximo. Mínimo 7 personas, máximo 10. Porque si entran más de 10, compañeros, hacia el auditorio, entonces ya sería una asamblea y por supuesto que se descompondría ese tema y no se llegaría a ningún acuerdo en ese momento, compañero Jaciel. René, acabas de decir algo bien interesante. Dices, ¿quiénes entran al cuarto de guerra? El número máximo de las personas que entran hay un mínimo y un cuarto máximo de guerra. Exactamente, algo bien importante que mencionabas. Y yo, fíjate que aprovechando, dices los que entran, yo te voy a decir quiénes no deberían de entrar, porque también pasa y es importante mencionarlo. Puede pasar que en ocasiones los candidatos tienen a su pareja, René, a su novia, quizás su esposa. A la esposa, ¿sí? Que siempre es la que traen ahí al lado. Exacto, los candidatos. sí. Y está bien que le acompañe y que forme parte, pero mencionaba un consultor en algún momento que tuvimos la oportunidad de tener una conferencia, mencionaba que tuvo la oportunidad de compartir una consultoría con un candidato y el candidato metía a la novia, pero la novia traía al primo, exactamente, y entonces se empezaba a armar empezaban a entrar al cuarto de guerra personas que seguramente sí forman parte de la estructura, estarán apoyando de manera activa, pero que lo ideal es que no formen parte de ese cuarto de guerra porque se genera justamente ese desorden, ¿no? Es correcto, sí, bueno, en efecto, ya lo decíamos la semana pasada, que para una campaña pues se requiere desde luego tener una estructura, es un mundo es un ejército de personas que se requieren para tener una campaña, sobre todo, te vuelvo a reiterar, un candidato a la gubernatura del estado, a la presidencia municipal, estamos poniendo el ejemplo de aquí de Acapulco. En efecto, esas son las personas que no deben de entrar, ya lo decíamos. Si entran más de 10 personas, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que en lugar de ayudar al candidato, lo van a afectar. Sí, definitivo. ¿Por qué lo van a afectar? Porque de ahí se marca una agenda. Sí. Una agenda donde le dicen al candidato efectivamente dónde tiene que ir, con quién tiene que ir y a dónde le conviene ir en ese día. ¿Y cómo debe de llegar un candidato? Bueno, primeramente para eso está una avanzada, está la logística. Cuando llega un candidato a una colonia, a una zona rural, a una comunidad, etcétera, tiene que saludar primeramente, cuando llega, tiene que saludar a todo mundo de mano. ¿Para qué? Precisamente para que el candidato o las y los seguidores se sientan pues que son tomados en cuenta, que el candidato está con ellos y que el candidato tiene esa empatía precisamente con las y los ciudadanos, porque es importante la empatía en estos casos de una campaña política y que tiene que saludar primero en pasos cortos y posteriormente en pasos largos, porque suele suceder, pero también es importante, compañero Jaciel, recalcarle aquí a nuestro amable auditorio, a los amigos que nos están viendo, y si alguien algún momento se interesa que nosotros en algún momento le podamos dar alguna conferencia, una asesoría de manera personal, pues bueno, aquí nos pueden contactar, ya dejamos ahí algunos números telefónicos que aparecerán ahí en el cintillo de la pantalla y bueno, pues también nos pueden contactar en la página RJ Consultores, por si tenés el pendiente, y la mesa 35. Entonces bueno, eso es precisamente el cuarto de guerra. El cuarto de guerra es para eso es en la mañana, Jaciel.
Exactamente, eso es en la mañana. También mencionar, René, que este tema del cuarto de guerra lo estamos realizando justamente desde el puerto de Acapulco, desde México. Mencionar que la forma en cómo lo realizamos nosotros, cómo lo trabajamos, abona a muchos temas que encontrarás, los amigos que nos ven a través de las redes sociales, que encontrarán a través de distintas plataformas y en algún momento otros conferencistas, otras personas tuvieron la oportunidad de trabajarlo y seguramente les será de mucha utilidad trabajar con un tema de este tipo. René, fíjate que también quisiera abordar algunos puntos importantes en relación a algunas lecturas complementarias que pudiéramos utilizar. Fíjate que hay un libro que se llama El arte de la guerra, que se escribió hace ya mucho tiempo, Sun Tzu, El arte de la guerra, y entonces también es un libro que quizá pudiera complementar para en su momento afinar algunos detalles en relación a un tema orientado a esto. Otra de las cosas que quisiera precisar es que las campañas, René, no son iguales, independientemente de que gane el mismo candidato, pero las campañas no son iguales. Pudieras ocupar los resultados anteriores para basarte y tener un panorama, pero la campaña que vivimos en el año 2018 no es la misma que tuvimos posteriormente en el 21 y no es la misma que vamos a tener el 24, pero los datos, los resultados servirán para tener un norte y saber qué podemos hacer en la campaña que estemos trabajando. Y por último, para cerrar el comentario, se aprende de una victoria, pero se aprende más de la derrota. Claro, sí, en efecto, tú lo decías y lo decías muy bien. Sí, tenemos que tomar ese parámetro, ese ejemplo de una o dos campañas anteriores. Y ninguna campaña es igual, ninguna campaña, porque bueno, los tiempos cambian, los partidos, incluso el tablero político cambia en el país y en el mundo, sobre todo aquí en el país. Hoy por hoy pues hay algún partido que, bueno, y ese será ya, lo platicaremos en otro segmento, pero bueno, eso es precisamente que tienes que tomar un parámetro. Entonces, compañero Jaciel auditorio, mi comentario va basado en este sentido. Cuando termina el candidato, ya una vez en la tardecita noche, es bueno ya después de las 8 o 9 de la noche también, que se vuelva a utilizar otra vez el cuarto de guerra. ¿Para qué, Jaciel? Primeramente, para ver al adversario qué dijo, qué hubo, si subió algún punto, si bajó 2 puntos, o incluso para hacer, desde luego, una evaluación del día, cómo nos fue en la campaña en este día. También es importante que entren de nueva cuenta al cuarto de guerra. ¿Para qué? Para que bueno, el candidato se vaya tranquilo y que vea que dio resultado precisamente esa jornada que se tuvo en ese día, y que bueno, que se alcanzaron pues algunos puntos, que hubo algunos comentarios, incluso el de la prensa tiene que estar ahí muy pendiente para ver qué se publicó del adversario y qué se publicó de nosotros, precisamente para eso, para tratar de contrarrestar todos los temas ahí, malos o buenos comentarios que se hagan en contra de uno o de otro candidato. Para eso está precisamente el cuarto de prensa aquí en el cuarto de guerra, compañero Jaciel. Fíjate que hablabas del cuarto de prensa en este cuarto de guerra, de qué manera se va a realizar la campaña, como la conocemos actualmente, la campaña de tierra y la campaña de aire, ¿no? La campaña de tierra, esa que en su momento te servirá, René, lo que tú vives, lo que tú has hecho, la operación política, el día con día, el caminar, el andar en las colonias con el candidato, esa campaña, la campaña de a pie, que es importante, pero también la otra campaña, ¿no? La campaña que se vive a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, como es el caso de nosotros aquí en espacios como este. Entonces, la importancia del equipo de prensa que forma parte de un candidato. Ahora, el equipo de prensa que verdaderamente te vaya a dar resultados, porque también, René, hay que mencionarlo, nunca falta el sobrino que le sabe a las redes sociales, el hijo que medio le mueve al celular y dices, a él lo vamos a utilizar, ¿no? Tiene que haber una metodología. En efecto, lo dices bien. Sí, mira, ese es un problema que han tenido muchos candidatos que han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Primeramente porque no le hacen caso al coordinador general, no le hacen caso al jefe de prensa, no le hacen caso al que maneja la estructura electoral,
no le hacen caso al que maneja la estructura de activismo. Entonces, si un candidato no le va a hacer caso, le va a hacer caso, ya lo decías tú, al primo, al hermano, que dice saber de redes sociales, entonces ahí va directamente al fracaso, Jaciel. Entonces, obviamente que eso no se debe de hacer. El candidato no debe de estar tampoco mucho tiempo en el cuarto de guerra y no debe de ser coordinador de su campaña. El candidato sí puede opinar, por supuesto, porque es quien debe de saber cómo en ese momento le está yendo, cómo va avanzando, y es efectivamente el que no debe de permitirse meterse mucho en el tema de opiniones en su campaña. Para eso debe de dejar al equipo que le haga todo el trabajo, y así saldrá desde luego triunfante. Y bueno, y tampoco, Jaciel, amigos del auditorio, tampoco el hecho de tener un buen asesor político, un buen equipo de trabajo, una buena estructura, no quiere decir que eso te da la garantía de que vayas a ganar la elección, porque ahí tiene que ver mucho también esos parámetros de en su momento los partidos, el dinero, la compra de votos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso precisamente no te garantiza eso, efectivamente, que tengas un buen equipo de campaña. Pero bueno, para eso es precisamente, ¿no? Porque si un candidato no tiene una estructura, un equipo de campaña, pues entonces, en ese caso, pues que no se meta a estos temas de la política, ¿no? Tocaste algo bien interesante, la presencia del candidato en el cuarto de guerra, pero también la importancia en cómo al candidato, en caso de que la reunión se extienda en el cuarto de guerra, que por cierto, las reuniones no tienen que sobrepasar cierto límite de tiempo, René. Si ya se vuelve una reunión de 4 o 5 horas, entonces ya estaríamos excediendo la reunión del cuarto de guerra. Tiene que ser una reunión muy precisa, donde se vayan a afinar los puntos más sobresalientes del día. Y también es importante mandar al candidato a dormir temprano, para que esté lúcido al otro día, ¿no? Para darte una conferencia de prensa, para darte una entrevista o hacer el recorrido que le corresponde. Por eso quiero puntualizar algo que tú mencionas en tu intervención, y que dices que el candidato no dirige su campaña. Para eso hay personas designadas que forman parte justamente de este equipo, de este cuarto de guerra, que insisto, René, lo mencionamos hace un momento, tiene que ser un número limitado de personas, y también desde ahí se tomarán las decisiones importantes durante la campaña, y las decisiones que pueden en su momento dar un giro, si es que aún así se requiere el caso. Pero también la importancia de que tiene que haber un método, una metodología importante que se tenga que seguir para poder trazarla en esta campaña que se está llevando a cabo, René. Sí, en efecto, mira, lo decías muy bien. El tiempo razonable que puede estar en un cuarto de guerra, tanto en la mañana como en la tarde-noche, son aproximadamente de 30 a 40 minutos, no más. No más, porque entonces, si tú te quedas más de una hora, entonces ya se vuelve pues como una plática, y no va a salir ningún acuerdo. O hasta un debate, ¿no? En algún punto. Sí, un debate, pero peor. bueno, ahí no se trata de debatir, ahí se trata precisamente de que todos los que están participando en ese equipo de campaña, que no deben de ser muchos los que entran al cuarto de guerra, ya lo reiterábamos, lo decíamos con anterioridad, mínimo 7, máximo 10, no más. Entonces, porque si se meten más personas, entonces ahí ya se distorsiona el tema y se hace una asamblea. Y de eso no se trata de que al candidato se le digan las cosas concisas y precisas. Cómo va, dónde va, cuántos puntos sube, cuántos baja, cómo va el de enfrente, o cómo van otros candidatos, ¿no? Porque bueno, acuérdate que aquí hay una diversidad cuando va el candidato a la presidencia municipal, pero puede ir también el candidato, en este caso en la elección de 2024, va a ser una elección uniforme, es decir, donde vienen de la presidencia de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, etcétera, alcaldías, regidores y síndicos. Entonces el candidato a presidente municipal tiene que llevar una planilla. En la planilla lleva regidores, lleva síndicos, etcétera. Lleva también, hay diputados locales, diputados federales. Entonces, aquí ponemos el ejemplo de Acapulco, tenemos 7 distritos locales y 2 federales. Entonces, cuando hay una elección concurrente como esta, que viene para el 2024, ¿qué quiero decir con esto?
que aquí obviamente el candidato tiene que saber cómo va el candidato a diputado por el Distrito 7, cómo va el candidato a diputado. O sea, toda esa información la debe de tener en el cuarto de guerra. ¿Sí? Cómo va el candidato a diputado federal por el Distrito 4, cómo va el diputado federal por el Distrito 9 y así sucesivamente, ¿no? Tiene que tener toda esa información concentrada en ese cuarto de guerra. ¿Quién se la debe de dar? Bueno, pues el coordinador de campaña, el de la estructura electoral, el de la estructura de activismo, el jefe de prensa, etcétera, ¿no? Esa información la tiene que tener. ¿Cómo va incluso el candidato a la presidencia de la República? Eso es muy importante, Jaciel Auditorio. Fíjate, René, que hay una frase que me mencionan que la dijo Ceferino Torreblanca en un proceso de campaña, mencionó, porque es una efervescencia cuando hay una campaña, todos quieren participar, todos queremos participar, y todos son eruditos y todos opinar, saben, y todos conocen el tema, ¿no? Pero fíjate que en algún punto hay quienes verdaderamente a lo mejor algo tienen que aportar también en ese sentido, y decía Severino Torreblanca, vamos poniéndole orden al entusiasmo. Y dentro de este orden también del cuarto de guerra que mencionas, de las personas que tienen que participar, en ocasiones habrá que tomar algunos puntos de vista, quizá de algunos participantes de la campaña. Supongamos que tu cuarto de guerra lo componen 6 personas, vamos a poner, son con las que tú estás trabajando, pero por algún momento requieres alguna opinión de alguien. Entonces dicen los que saben, que lo ideal es que mandas a traer a esa persona al cuarto de guerra, expone el punto de vista, el punto a tratar, y una vez que lo expone, pues ya se retira, ¿no? Pero en ese momento ya se aborda el tema o algo que tenga que aportar esta persona, porque si bien es cierto, en la campaña todos queremos participar, y también hablando de esto de que todos quieren participar, René, también pasa, y digo, tú lo sabes, tú lo has vivido en territorio, el que le pone lana a la campaña, el que le pone y dice, bueno, yo le puse dinero y quiero participar en esto, ¿no? Entonces también esto es parte, ¿no? de un proceso de campaña, ¿no? Sí, ya lo decíamos la vez pasada, lo tuvimos aquí, la primera sesión de la agencia RJ Consultores, decíamos que obviamente un candidato tiene que hacerse llegar de mucha gente que lo apoye, ¿sí? Es decir, económicamente, a lo mejor puede ser con recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene que buscar patrocinadores, por eso precisamente se habla, Jaciel, amigos del auditorio, se habla de compromisos de campaña. ¿Cuáles son aquellos compromisos de campaña? Pues bueno, todo el que de alguna manera se integra a una campaña en su momento, bueno, yo creo que pues va por algo. Yo no creo que quiera andar en una campaña pues nada más porque no tiene nada que hacer, ¿no? O no tiene trabajo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todo mundo está siempre por un interés en una campaña político-electoral. En este caso, Jaciel, el cuarto de guerra es precisamente eso. Es para desde ahí que el candidato esté bien informado en la mañana, en la tarde-noche, y que obviamente él pueda estar, ya lo decías tú, lúcido, tiene que estar pues en óptimas condiciones para que el siguiente día arranque muy temprano. A lo mejor arranca con un desayuno con los empresarios, arranca un desayuno con la sociedad civil, y de ahí parte al territorio, ¿no? A las colonias, en este caso. Acuérdate que lo decíamos la vez pasada, Acapulco está considerado en 3 partes: la zona urbana, ¿sí?, zona conurbada y zona rural. Entonces, bueno, aquí precisamente por eso decimos que el cuarto de guerra marca agenda. Entonces, esa agenda tiene que a partir de ahí, es decir, hoy le toca al candidato, bueno, estar aquí en la zona urbana, que visite las colonias de la zona urbana, posteriormente estará en la zona conurbada, y a lo mejor los fines de semana, fíjate que es muy importante, Jaciel, en una campaña, estar en la zona rural los fines de semana. Te voy a decir por qué. Sí. Porque hay muchas personas, muchos ciudadanos que viven en la zona rural, que trabajan sus tierras, trabajan sus cultivos entre semana, y los fines de semana es cuando en efecto puedes tú visitar a esas personas para que las encuentres ahí en sus comunidades, en sus poblados, y puedas hacer. Entonces, esa estrategia también se tiene que hacer en el cuarto de guerra, Jaciel. Fíjate que hablando más cosas del cuarto de guerra, René, la importancia de también en su momento elegir a un buen cuerpo jurídico que te apoye en distintos temas, porque fíjate que eso fue lo que en su momento
le pegó a quien era candidato a gobernador, Félix Salgado Macedonio, con temas por ahí de gastos que no se reportaron, entonces que la importancia que no fueron comprobados, exactamente. En la pre-campaña, ¿no? Sobre todo. Ahí hubo un detalle entonces en la cuestión jurídica, en la cuestión de los gastos, para tomarlo en cuenta. Y también otra cosa que quería comentarte, René, que dentro de este tema de la consultoría, es bien compleja, porque también imagínate, René, que te vendieran un curso, que te dijeran un curso de cómo ganar una campaña electoral. Tampoco existe la fórmula para ganar una campaña electoral, porque ya lo dijimos, en algún momento todas las campañas son distintas, y sería mentirte si te dijera un curso para cómo ganar una campaña electoral, porque son muchos factores los que definen una campaña electoral. Tú lo mencionabas hace un momento, un partido político que te postula, a lo mejor la fama que trae el candidato y otros factores que se involucran para una campaña electoral, como te menciono, René. Sí, en efecto, mira, tú lo decías muy bien, mira, el equipo de abogados jurídico, esos precisamente se preparan básicamente no al final, pero sí más o menos a la mitad de la campaña. ¿Para qué? Porque el equipo jurídico tiene que entrar precisamente para cuando va a ser la elección. ¿Por qué? Porque el adversario, el de enfrente, te puede impugnar la elección, ¿sí? En algunas casillas, a lo mejor no en todas, te puede acusar de que compraste votos, te puede acusar de que acarreo, te puede acusar de muchas cosas. Entonces, precisamente para eso, y eso incluye el equipo de campaña, el equipo jurídico, precisamente de los abogados, que tienen que hacer también un cuarto de guerra los abogados para ver cómo van a contraatacar, digo en el sentido figurado, ¿sí me entiendes? Entonces, cómo van a contraatacar al adversario que en su momento te va a querer impugnar tu elección, aunque tú la hayas ganado con votos reales y sin ningún problema, y que no hayas cometido ningún delito electoral, porque luego te quieren achacar muchas cosas, que compraste votos, etcétera, ¿no? Acarreos y demás, robo de urnas, o sea, todo ese tipo de cuestiones. Incluso está prohibido, Jaciel, cuando tú vas a votar, le tomas fotografía, porque suele suceder, suele suceder. Los líderes de las colonias, suele suceder que te dicen, bueno, ok, tú vas a ir a votar, pero eso ya sería un delito electoral, ¿sí? Para eso están los abogados, precisamente para impugnar. Por eso en una elección es importante, cuando va a ser ya el día de la votación, el día D, entonces los abogados tienen que prepararse y, por supuesto, estar en el cuarto de guerra el día D, que siempre es los domingos. Tienen que estar desde las 6 de la mañana precisamente listos para salir a andar en todas las sesiones electorales, viendo la manera, o incluso que los líderes seccionales o líderes de colonias tienen que estar reportándole precisamente a los abogados del jurídico donde se cometió un acto de delito electoral, precisamente para las impugnaciones, Jaciel. Fíjate, René, que hablas de que las elecciones en México son los domingos. Efectivamente, para los amigos que nos ven en otro país, aquí en México regularmente son los domingos, y todo se planea en el cuarto de guerra. Hasta en México, hasta las tortas que le vas a dar ese día a los operadores políticos y a los que va a llevar. Dime si o no, René, digo, tú has estado en la operación política, ¿no? Cierto, mira, fíjate que hoy por hoy los tiempos, ya con la tecnología que avanza a pasos agigantados, hoy por hoy ya con el tema electrónico, las redes sociales, etcétera, ya hay el voto electrónico, Jaciel, incluso en Brasil. Incluso No, ya también en Estados Unidos. Bueno, es un ejemplo. Incluso es un ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Puede ser en cualquier país del mundo. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy por hoy ya los mexicanos, fíjate bien lo que te voy a decir, Jaciel, amable auditorio, ya los mexicanos que residen en Estados Unidos ya pueden hacer el voto electrónico, y cuenta los mexicanos para que voten por su candidato aquí en México. Entonces, obviamente que digo, con este tema, y lo otro, lo que tú decías, sí, en efecto, aquí pues las elecciones son los domingos, aquí en México. Sí. Siempre así es. Entonces, lo que hablábamos del equipo de jurídico, son precisamente para eso, Jaciel, para contrarrestar, para ver esos temas
de las impugnaciones en las elecciones, que es muy importante que haya un buen equipo de abogados, que el candidato se prepare precisamente para el día de Jaciel. Siguiendo con el tema, en México son los domingos y en México lo trabajamos a una primera vuelta nada más. Hay países en donde se trabaja a una segunda vuelta. En México no, en México es una primera vuelta y con que haya un ganador, así ya se quedan los resultados. Y hablando de la importancia del cuarto de guerra, fíjate que estaba en algún momento escuchando varias anécdotas justamente de los cuartos de guerra y uno de los asesores mencionaba que la importancia de tomar decisiones ahí al momento, la importancia de tener, hablabas del cuerpo jurídico, donde justamente está el abogado para decirte lo que no se debe de hacer y en caso de que no se deba de hacer, ¿cómo le hago si yo lo llego a hacer? Mencionaba la anécdota de esta persona y decía que le dijo el abogado, esto no se debe de hacer, y le preguntó, y entonces si no lo hacemos, y si lo hacemos, ¿qué pasa? Pasaría esto, nos darían una multa. Dice, ok, entonces nos sale más barato pagar la multa y con eso a lo mejor hasta ganamos la elección. Entonces, ese tipo de decisiones se pueden tomar también dentro del cuarto de guerra, René. Claro, por supuesto que ahí también debe de entrar el equipo jurídico, el abogado que encabeza ese equipo jurídico, porque no pueden entrar todos. Sí, en efecto, también los candidatos tienen que saber en estas campañas político-electoral donde hay cosas que sí se pueden hacer, incluso hay cosas que sí puedes decir, hay cosas que no puedes decir. ¿Por qué? Porque eso te constituye entonces un delito electoral. Precisamente para eso el equipo de abogados es eso, solamente para que ellos te puedan guiar y que tú puedas tampoco ir cometiendo muchos errores en tu campaña, porque eso entonces se te puede revertir. Pero hay cosas que tú bien lo dijiste, que sí se pueden hacer, que es un delito electoral, pero que pues si lo sancionan no pasa nada, se paga la multa y punto, ¿no? Sí. Y eso puede ser muy relevante, Jaciel, porque eso puede hacer que ganes una campaña electoral, así ya para ir concluyendo. Exactamente, de esta manera, René, ya concluimos lo que es este tema del cuarto de guerra. Seguramente quedan más preguntas, los amigos quizá tengan todavía varias cosas más que quisieran seguir escuchando, pero René, bueno, ya nos dijeron que el tiempo ya hemos... Sí, el tiempo en televisión. Exactamente, tenemos que finalizar. Agradecemos a los amigos de la agencia RJ Consultores que nos dan la oportunidad, que nos hace la invitación, René, para poder estar realizando estas actividades y ojalá tengamos la oportunidad de poder en su momento continuar con más temas porque vaya que hay muchos temas de relevancia política, ¿no? Sí, en efecto, compañero Jaciel, gracias, tú lo decías bien, a la agencia RJ Consultores por la invitación, a las plataformas hermanas, por si tenías el pendiente, la mesa 35, y yo creo que para la próxima vez que hagamos otro segmento, hablaremos de los aspirantes, suspirantes y de los candidatos que quieren ir por la vía independiente, Jaciel. Así es. Hasta pronto, amigos que nos siguen en las redes sociales. Saludos a Centro y Sudamérica, Estados Unidos y parte de Europa. Así es, queremos agradecer a todos los amigos que nos ven y estemos al pendiente de las próximas webinars que tendremos a través de la agencia RJ Consultores. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigo. Gracias.